Listo, mira, entonces ahora vamos a resolver el trabajo de economía. ¿No es cierto? En el primer ejercicio dice, en el 2013 Pedro en el 2013 recibió como ingresos $25.000 y en el 2014 $32.000. Si el IPC, el índice de precio del consumidor, es igual de 1.10 de 110 en el 2013 y en el 2014 el IPC es de 115, ¿cuál fue el año que recibió mayor ingreso? Entonces, nos vamos acá, ¿no es cierto? En el ejercicio 1. Para calcular el ingreso real se divide. Por obviamente la pregunta nos dice en qué año recibió más dinero, ¿no? Entonces queremos saber cuál es el ingreso real. Entonces el ingreso real en el 2013 es qué cosa? 25.000 que recibió dividido para 110 y esto multiplicado por 100 y te da 22.727.27. Ahora, vamos con el ingreso en el 2014. El ingreso real en el 2014 recibió $32.000, ¿no es cierto? Y esto dividido para el IPC del 2014, que es 115, y por 100, esto es igual a 27.826.09, ¿no es cierto? Entonces aquí nos damos cuenta claramente que el ingreso en el 2014 realmente fue más que en el 2013. Ahora, mira, no siempre tú podrías, por ejemplo, equivocarte y decir, pero ¿cómo puedo hacer esa pregunta, profesor? De que en qué año recibió más dinero, si claramente se puede ver que en el 2014 recibió $32.000 y en el 2015, perdón, y en el 2013 $25.000, ¿no? Tú puedes decir, se ve claramente que en el 2014 hay más dinero. Pero en este caso coincidió esto, pero puede darse el caso, mira, por ejemplo, puede darse el caso, te voy a poner un ejemplo ahorita, digamos que voy a calcular el ingreso real en el 2014, digamos que en el 2014 Pedro no recibió los $32.000, sino que recibió solamente 26.000. ¿No es cierto? 26.000 y el IPC era igual de 115. Y esto multiplicado por 100. Entonces vamos a ver cuánto recibió Pedro. Aquí tú también, si es que tú haces un análisis así directo, dices, no, pues igualmente en el 2014 recibió 26.000 y en el 2013 25.000, igual sigue recibiendo más dinero en el 2014 porque recibió 26.000. En este caso puede ser que no. ¿Por qué? Porque si tú divides 26.000 dividido para 115 y luego multiplicas por 100, la respuesta te va a salir 22.608. 608,70, ¿no? Ya sumé, agregando al inmediato superior. Entonces, si te das cuenta, 22.608,70 es menor a 22.727.27, ¿no es cierto? Aunque aparentemente en el 2014 recibió $26.000, que es mayor que 25.000 de 2013. Entonces, aquí, si es que el caso fuera así, que en el 2014 recibió $26.000, la respuesta sería que en el 2013 recibió más. ¿Por qué? Porque podía comprar más o porque el poder adquisitivo del dinero en el 2013 fue mayor al 2014. Porque se puede ver aquí es como digamos la inflación, ¿no? Aquí como que ha subido la inflación un 15% y acá tenía el 10% simplemente. Entonces el poder adquisitivo del dinero era mayor. Entonces esto es simplemente para que tengas un poquito más de análisis, ¿no? Ya. Ahora vamos con el otro que dice bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Recibimos dinero en el 2014. El ejercicio 2, ¿qué dice el ejercicio 2? Dice calcular el nuevo nivel de equilibrio de una hipotética economía si el equilibrio actual es de 10.000 millones. La propensión marginal al consumo es de 0,80 y deja de invertir 500 millones. Demuéstralo con el gráfico. Entonces vamos a ver acá. ¿No es cierto? Para nosotros poder. Mira, primero tú tienes que acordarte de estas dos fórmulas. De esta la propensión marginal al consumo y de esta de acá el equilibrio de la demanda agregada, ¿no? Perdón, el ingreso de equilibrio en la demanda agregada. Entonces, primerito tú tienes que utilizar la primera fórmula que es esta, ¿no? La de la propensión marginal al consumo o la del multiplicador, perdón, me equivoqué. Esta fórmula es la fórmula del multiplicador del gasto público. M quiere decir multiplicador y G del gasto público, ¿no?
y que el multiplicador de gasto público involucra a la propensión marginal al consumo. Entonces tú aplicas esta fórmula aquí primerito. Y tienes aquí, ¿no es cierto? 1 dice 1 sobre 1 menos propensión marginal al consumo, que es de ¿cuánto? ¿Cuánto nos dice en el ejercicio? Es de 0.80, ¿no es cierto? Entonces aplica la fórmula 1 dividido para 1 menos 0.8 te va a dar igual a 5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el multiplicador del gasto público se reduce en 5. Se reduce o se aumenta, dependiendo de lo que te diga el problema, ¿no? Entonces aquí tenemos que la demanda agregada de equilibrio actual es de 10.000, ¿no es cierto? Aquí dice en el ejercicio, calcular el nuevo nivel de equilibrio si el equilibrio actual es de 10 millones, de 10.000 millones, ¿ya? Entonces la fórmula para calcular el ingreso de equilibrio, aquí la Y le ponen de ingreso, ¿no? Y la E de equilibrio, es igual al consumo más la inversión y más el gasto público. Entonces, aquí los dos valores, el consumo y la inversión, ya está hecha, o sea, estos dos valores agrupa los 10.000 dólares, ¿no? Porque ya tenemos ese de valores del dato de equilibrio, o sea, actualmente los 10.000 dólares están en consumo e inversión. Ahora, más el gasto público, en este caso, pero de la fórmula para nosotros resolver le ponemos menos. ¿Por qué? Porque en el planteamiento del problema dice y deja de invertir 500 millones, ¿no? O sea, no gasta ya 500 millones, se reduce el gasto, entonces por eso ponemos menos. Y ojo con esto, que aquí el gasto siempre es multiplicado entre lo que deja de invertir o lo que deja de gastar por la respuesta que te sale en el multiplicador de gasto público. En este caso te salió 5, ¿no es cierto? Entonces tú multiplicas, serían 10.000 menos 5 por 500, 2.500. Entonces la reducción en el gasto público es 7.500 millones. O sea, perdón, la reducción en el nivel de ingreso. O sea, dicho de otra cosa, si se reduce el gasto público en 500 millones, ¿no es cierto? Sin problema aquí, 500 millones, el nuevo ingreso para que se mantenga en equilibrio ya no va a ser de 10.000, sino que de 7.500 millones. Ese es el nuevo ingreso de equilibrio, de 7.500 millones. Entonces aquí está el nuevo nivel de equilibrio, es de 7.500 millones. Ahora, para ponerlo en el gráfico, hacemos el análisis simplemente, ¿no es cierto? Ponemos aquí, le he puesto yo datos para el gráfico y tengo yo aquí, con los datos originales, ¿no es cierto? Aquí, el ingreso de equilibrio es de 10.000 millones. Ahora el gasto, para ver de estos 10.000 cuánto se gasta, dice que es la propensión marginal al consumo, es del 80%, ¿no es cierto? Del 0.8, multiplico 10.000 por 0.8, me sale 8.000. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Estado tiene un ingreso de 10.000 millones, tiene la tendencia a invertir 8.000 millones, ¿no es cierto? O a gastar 8.000 millones, y los 2.000 millones puede que le queden en ahorro. Bueno, ahora con el nuevo nivel, con el nuevo ingreso de equilibrio que tuvimos 7.500 millones, ¿no es cierto? Perdón, 7.500, no 75.000, 7.500. 7.500 millones. ¿Cuál sería el nuevo gasto? Multiplico los 7.500 por el 0.8 y me da 6.000. Entonces estos datos pongo en el gráfico. Y hago la curva, o sea, no es necesario poner más datos, ¿no? Mira, entonces aquí estos son con los datos originales, ¿no es cierto? Los 8.000, aquí el nivel de ingreso es de 10.000 y el consumo es de 8.000, ¿no es cierto? Que es el 0,8, 8 o 80%, como tú quieras, ¿no? Aquí ese es en el nivel actual. Ahora, si el Estado reduce 500 millones en gasto, ¿no es cierto? No quiere decir que va a reducir de los 8.500 y me quedaría 7.500, no. Con esos 500 millones, el nuevo ingreso de equilibrio, ¿cuánto nos queda? 7.500, ¿verdad? Y eso de aquí multiplicado por 8 por el 0,8 me da 6.000. Entonces esos 500 millones provoca una reducción en el gasto de 6.000 millones y una reducción en el nuevo nivel de equilibrio de 7.500. Entonces esta es la siguiente curva de la demanda agregada, ¿no? Aquí esta es la primera, le puse demanda agregada 1 y acá demanda agregada 2. Y aquí obviamente le puse reducción del gasto y una flechita que me está diciendo lo que se contrae, ¿no es cierto? La demanda agregada. Y esta es la oferta, que supone que la curva de oferta está en equilibrio aquí en este punto.
Entonces, esta es la manera de cómo hacer el gráfico. Y ahí pues lo tienes, ¿no? Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio te dice qué cosa. Calcular el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Bruto Real y determina el incremento porcentual entre el año 2014 y 2013 y 2014 de cada uno, considerando como año base el 2012. Entonces tenemos la tablita, esta misma tablita yo la he pegado acá en Excel. ¿Cierto? Aquí estamos. Ejercicio 3. Aquí simplemente que aquí yo lo he aumentado, ¿no es cierto? Para ponerle los ingresos y listo. Entonces verás, ojo con esto, el Producto Interno Bruto nominal se compone ¿qué cosa? Del ingreso 1, del ingreso 2, del ingreso 3, del ingreso 4 y así sucesivamente de los miles de productos que puedan haber. Pero en este caso de estudio del ejercicio tenemos tres productos que son leche, frutas y pan. Entonces el producto Interno Bruto nominal se compone del ingreso de los tres frutos, ¿no? De los tres productos. Yo obtengo el ingreso pues aquí tienen la fórmula, mira, multiplicando la cantidad por el precio, ¿no es cierto? Luego copio la fórmula para abajo y me sale el total. Y aquí sumo y ya obtengo claramente que el Producto Interno Bruto nominal es igual a ¿cuánto? A 10.375. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Aquí le he puesto la fórmula y listo. Lo mismo con los otros. La multiplicación, el Producto Interno Bruto es simplemente la multiplicación del precio por la cantidad de cada año, respectivamente. ¿No es cierto? Aquí tienes y listo. Entonces aquí he sacado el Producto Interno Bruto nominal para el 2012, para el 2013 y para el 2014. Tenemos aquí esto, ¿no es cierto? Ya están los tres. Ahora tenemos que sacar el Producto Interno Bruto real. ¿Cómo se saca el Producto Interno Bruto real? Nos dice en el planteamiento del ejercicio que tenemos el año base es el 2012. Entonces tenemos como año base al 2012. ¿Qué quiere decir esto? Que mira, en el Producto Interno Bruto real lo que se trata de eliminar es el efecto de la inflación. ¿No es cierto? Porque de un año a otro pues siempre hay inflación, ¿no? Siempre aumentan los precios y esto que lo otro, ¿no? Entonces el Producto Interno Bruto real mide en sí la cantidad de producción, no tanto así los ingresos, sino que en qué nivel ha crecido la economía en cuanto a su producción. Entonces para poder calcular el Producto Interno Bruto siempre consideramos los precios del año base. Entonces mira, aquí yo lo voy a poner, si tú quieres puedes tú poner la tablita, ¿no? Pero aquí, ¿qué hago? Para sacar, y como obviamente el problema me pregunta en el ejercicio que tengo que sacar el Producto Interno Bruto, me dice, el Producto Interno Bruto real y determina el incremento porcentual entre años 2013 y 2014, ¿no? Entonces me vengo acá y dice que el incremento entre 2013 y 2014, pero primero calculo el Producto Interno Bruto y pongo igual. Ojo con esto, son las cantidades en el siguiente año por el precio del año base, que es 2012, ¿no es cierto? Ya no por sino por el precio del año base. Arrastro la fórmula y pues ya tengo aquí, ¿no? Ahora sumo esto de aquí y tengo que el Producto Interno Bruto real, Producto Interno Bruto, perdón, Producto Interno Bruto real para el año 2013 es igual a ¿cuánto? A 16.350, ¿no es cierto? Aquí tenemos. Y en el 2014 lo mismo. Ponemos igual. Cogemos las cantidades de 2014 por el precio base de 2012. Hacemos enter, perdón, aquí está con la, pongamos formato de celda, número y aceptar. ¿No es cierto? Estas arrastramos y listo, mira. Están las fórmulas y hacemos la autosuma. Ponemos suma y ya tenemos, ¿no es cierto? El Producto Interno Bruto real. Producto Interno Bruto real
¿no es cierto? En el 2014 Producto Interno Bruto Real en el 2014 es de ¿cuánto? De $20.750, ¿no es cierto? Ahí tenemos. Ahora, ¿qué me dice? Calcula el incremento porcentual del Producto Interno Bruto Real entre el 2013 y 2014 de cada uno. Entonces voy a mirar, pues no, en el año, ojo que esto, con esto, en el año base, el Producto Interno Bruto nominal con el real siempre será el mismo. Entonces aquí puedo yo bien ponerle Producto Interno Bruto Real 2012 va a ser igual a ¿cuánto? Igual a los 10.000, este de aquí, ¿no es cierto? Porque en el año base el Producto Interno Bruto se considera eso, ¿no? Que el Producto Interno Bruto nominal siempre es igual al Producto Interno Bruto real. Y ahí tenemos, ¿no? Vamos a copiarle más acá, sí. Ay, se fue mucho. Ya, ahí dejémoslo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Bueno, ahí dejémoslo, ¿no? Ya. Entonces ya lo tenemos aquí, ¿no es cierto? Ya tenemos el PIB real del 2012, el PIB real del 2013 y el PIB real del 2014. No te olvides que el PIB real en el 2012 es el mismo valor que el PIB nominal que tuvimos en el año 2012, ¿no? Que es el año base. O sea, en el año base el PIB real con el PIB nominal es igual, o sea, es el mismo valor. En el PIB real, si ya vas calculando con los precios del año base, tanto en el 2013 como en el 2014. Ahora dice incremento porcentual. Entonces vamos a poner aquí incremento porcentual, ¿no? Esto va a ser igual a ¿qué? Divido, ¿no es cierto? El incremento porcentual es ¿qué cosa? La diferencia entre este menos este y esto dividido para 100. ¿No es cierto? Y esto de aquí también vuelta. Bueno, no vamos a dejarle ahí. Entonces si yo pongo centrado, no dividido para 100, dividido para este valor de aquí y esto multiplicado por 100. A ver, 16.350 menos menos 10.375 dividido para 10.300. ¿Por qué me da 1? No puede ser. Vamos a hacerlo en la calculadora. 16.350 dividido para 10.375. Perdón. Menos 10.000, este me da 5.000. Y esto dividido para 10.375 es igual a 0,58, ¿no es cierto? Y esto de aquí multiplicado por 100 para sacarlo en porcentaje me da el 57.59% del incremento del PIB real en el 2013. Ahora en el 2014, aquí también, ¿no es cierto? Incremento porcentual es igual a ¿qué? Perdón, acá. El incremento porcentual va a ser lo mismo, igual, abro paréntesis, ¿no es cierto? Este menos este de aquí, todo esto sobre el de acá, y esto dividido, perdón, y esto por
100, ¿no es cierto? Para sacar en porcentaje por 100. Hago enter. Un momento. No debe ser así, debe estar así. Y esto es igual al 26.91%, ¿no es cierto? Y ahí entonces el incremento porcentual del Producto Interno Bruto Real y del Producto Interno Bruto Real de 2013 y 2014. En el 2013 el incremento del PIB real ha sido el 57.59 frente al 2012, ¿no? Y el PIB real en el 2014 ha sido el 26.91% frente al 2013. Y ahora, ¿qué más nos falta? ¿Qué dice la pregunta? De cada uno, de tanto del PIB nominal como del PIB real. Entonces, PIB nominal, vamos a dejar un espacio por acá. Insertar. PIB nominal, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí incremento. Incremento porcentual. Esto es igual, la misma fórmula. Restamos los 11.050 menos los 10.375. Sería esto menos esto. Y todo este video para esto mismo porque estamos sacando incremento porcentual. Y esto por 100. Esto es igual al 6.51%. ¿No es cierto? Entonces el incremento porcentual del PIB nominal es del 6.51 en el 2013. Y el incremento porcentual del PIB nominal en el 2014 será de cuánto? Será igual, abro paréntesis, este menos el de acá, y todo esto sobre este de aquí, cierro paréntesis, abro y por 100. Y esto es igual. El incremento porcentual entonces del PIB nominal en el 2014 ha sido del 78.73%. Y listo, ya sabe, acá tenemos ya el PIB real, ¿no? Que ya tenemos aquí resuelto. Y bueno, entonces está resuelto esta parte. Vamos con el ejercicio, con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 4. Dice: con los siguientes datos complete la tabla si se conoce que la propensión marginal al consumo es del 90% y que en los dos últimos años del 50%. El ahorro en el primer año es de 0. Entonces esta misma tablita la he copiado acá en el Excel, ¿no es cierto? Ejercicio 4. Y aquí tengo, ¿no es cierto? Hasta aquí me dan los datos. Todo esto de aquí me da y esto. Entonces aquí, ¿yo qué hago? Pues para saber el consumo en los años 2011, 2012 y 2013. Simplemente como la propensión marginal al consumo es del 9%, perdón, del 0,9 o 90%, he multiplicado el ingreso en el 2011, que es 3.000, por 0,9. Eso en el 2001, en el 2011 y en el 2012, lo mismo, ¿no? Y dice que para los dos últimos años el nivel de consumo baja al 0,5, o sea, a la mitad. Y listo. ¿Y el ahorro cuál va a ser? El ahorro, pues obviamente la diferencia, ¿no? Diferencia entre el ingreso y el consumo. Entonces, Y es de ingreso menos el consumo, me queda el ahorro. En este caso son 300 y para acá, pues ya ves, ¿no? 3.500 y 400. Ahora, la propensión marginal al consumo. Tenemos que calcular aquí. Los datos del 0,90 era solamente para encontrar el consumo y el ahorro. Pero aquí él pone otra vez propensión marginal al consumo y propensión marginal al ahorro, entonces tenemos que calcular. Y la propensión marginal al consumo dice que es ¿qué cosa? La variación en el consumo sobre la variación en el ingreso. Entonces mira, para saber la variación, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo sacamos una variación? Restando, ¿no es cierto? Lo del año siguiente menos lo del año anterior. Y nos damos cuenta ¿qué cosa? Que el consumo ha variado en 900.
Y el ingreso, vamos a ver cuánto ha variado el ingreso. De 3.000 menos 1.800, el ingreso ha variado en $1.200. Y ahora la fórmula dice que es para saber la propensión marginal al consumo. La fórmula es la variación del consumo dividido por la variación del ingreso. ¿No es cierto? Aquí tú tienes en tu guía, me parece que aquí estaba la fórmula. Aquí tú tienes la fórmula de esta. Aquí está la fórmula, ¿no es cierto? Mira, ¿ves? Propensión, vamos más arribita. Propensión marginal al consumo. Propensión marginal al consumo igual dice a variación del consumo dividido por la variación en Y. Y lo mismo con la propensión marginal al ahorro. Dice que es igual a la variación del ahorro sobre la variación de Y, que es el ingreso, ¿no? Entonces aplicamos esta fórmula y tenemos aquí. Mira, si ves, entonces aquí D4 menos C4, que es la variación del consumo, dividido para D3 menos C3, que es la variación en el ingreso. Hago enter y listo. Esta fórmula aquí simplemente la arrastro para acá y aquí tengo, ¿no es cierto? Que la variación en el consumo, por ejemplo, aquí me da negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente no debería ser nunca una proporción marginal al consumo negativa. Lo máximo puede ser cero, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tú sigues consumiendo la misma cantidad. O sea, en este caso, mira, por ejemplo, aquí en el 2012 el consumo pasó de 3.600 a 3.500. ¿Por qué? Porque obviamente el profesor nos lo plantea que hasta 2012, pues los dos primeros años es de 0,90 y dice que en los dos últimos años el consumo baja a 0,50. Pero el ingreso aumenta también, aquí el profesor plantea el ingreso aumenta a 7.000. Entonces el 50% de 7.000 sale 3.500. Y aquí obviamente la variación ya te sale obviamente 3.500 menos 3.600 te va a salir menos 100, negativo, ¿no es cierto? Y dividido para la variación del ingreso para 3.000 te da 0,033. Lo que quiere decir que cosa que en el 2003 obviamente hubo más ingreso. Como hubo más ingreso, el consumo en vez de aumentar aquí se ha reducido, ¿no? Se ha reducido, entonces bueno, es el planteamiento del profesor y aquí te sale negativo y pues acá te sale ya del 50%. La misma fórmula aplicas aquí para la propensión marginal al ahorro, también es la variación. Si tú aplicas la variación del ahorro frente a la variación del ingreso, te va a dar lo mismo. Pero aquí también hay la fórmula pues que te puedo restar 1 menos de la propensión marginal al consumo, pues y esa es la propensión marginal al ahorro, ¿no? Entonces esa es la fórmula que yo he aplicado. Y pues aquí tengo, ¿no es cierto? Entonces aquí se concluye, pues y ahí sí obviamente se cumple también la fórmula que dice que la sumatoria de los dos, de la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro, debe dar siempre 1. Aquí tenemos 0,75 más 0,25, 1. 0,90 más 0,1, 1. Menos 0,03 más 1,03 te da 1. Y aquí pues te va a dar 1. Lo mismo acá. Lo mismo acá en la primera tabla. Ahora aquí dice que el consumo cambia, ¿no es cierto? A 500. En el primer año no se puede sacar las propensiones marginales porque es el año base. Y por lo tanto el ahorro va a ser la diferencia, ¿no es cierto? Y acá igualmente se sigue manteniendo el 0,90 en los dos primeros años y acá vuelta cae a 0,50. La propensión marginal, pues obviamente el ahorro pues es la diferencia entre el ingreso menos el consumo. Y aquí la propensión marginal al consumo igualmente aplica la fórmula que tienes y vemos que la propensión marginal al consumo es de 1,83. O sea, aparentemente consume mucho más de lo que le ingresa, ¿no? Así sería la interpretación. Pero nos damos cuenta que cosa, que el consumo cuando tenía un ingreso de 1.800, el consumo era 500. Ahora tiene un ingreso de 3.700 y el consumo viene a ser de 2.700.
Si restamos de aquí esto, estas dos partes de aquí, 2700 menos 1500 me queda ¿cuánto? 2200. Y acá me queda 1200 en cambio. Dividiendo me da 1.83 entre año y año, ¿no? O sea, quiere decir que la proporción marginal de consumo se consume, aparentemente aquí consume el señor, consume, o la economía se consume más de lo que ingresa. Si fuera en ese mismo año, pero como el ingreso, el análisis estamos haciendo entre años diferentes, entonces pues obviamente pareciera que se consume más de lo que se ingresa, pero no es así, ¿no? Pero bueno, que el profesor lo ha planteado así, ya pues así hay que resolverlo. Entonces copia la fórmula y listo. Acá igualmente. Coges uno menos la proporción marginal al consumo y te da negativo. Y ahí se cumple también la regla que las dos propensiones deben dar uno. Aquí esto más esto te da uno. Esto más esto te da uno y así para todos, ¿no? Y entonces ya está resuelto el ejercicio. Ojo que el profesor te dice aquí en el planteamiento del trabajo, te dice, en el planteamiento del trabajo te dice el profesor, incluir procedimientos de cálculo en todos los ejercicios, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres aquí, pues, no sé, describir aquí la forma como hicimos, ¿no? Si no, pues no, ya hicimos, obviamente que acá ya está bien descrito y este simplemente es cuestión de llenar, pero bueno, si tú quieres ponerle más al detalle, pues le puedes aquí transcribir, aquí, decir, bueno, la proporción marginal de consumo, utilizamos la siguiente, la fórmula que ya te expliqué, que es la variación sobre, aquí, proporción marginal al consumo es igual a qué? A variación en el consumo sobre variación en el ingreso, ¿no es cierto? Aplicando esta fórmula, pues obtenemos la otra. Y igualmente la proporción marginal al ahorro, lo mismo, ¿no? Veamos acá. Aquí es S. Variación, ¿qué cosa? Ya no en el consumo, sino en el ahorro, ¿no? En el ahorro sobre la variación en el ingreso. Pero también esta fórmula de aquí se la puede encontrar de la siguiente manera. Este de aquí le puedes poner propensión marginal al ahorro es igual a 1 menos propensión marginal al consumo. También esta fórmula de aquí con la de acá es exactamente la misma. Y listo, si quieres le puedes tallar. Entonces, listo, entonces está resuelto el ejercicio de economía. Bueno, ha sido un gusto, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? Por favor, lo único que te pido es que me ayudes publicando mi página. Bueno, ayudándome a hacer publicidad. Listo, bueno, que tengas una buena noche.